Hola, ¿qué tal? La profe, ¿cómo le va? Bien, bien. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas. Hola, profe, hola. La nueva, hoy le subí la guía 2. Es larga la guía 2, así que la vamos a ir desarrollando tranquilamente. El temita de hoy es cortito, así que no creo que demoremos mucho en ver esto. Es bastante conceptual, no hay nada de matemática en esto tampoco, así que, aparte es más, creo que por ahí algo de lo que voy a hablar hoy ya lo vieron, así que puede llegar a ser como un repaso. Bueno, hoy presento este nuevo temita y después le subí también un trabajo que es recortito. Y después si alguien necesita hacer preguntas de los anteriores, digamos, sobre todo el trabajo práctico uno que todavía lo pueden entregar hasta el viernes. Así que, bueno, el que quiera preguntar algo del trabajo práctico uno pregunta nomás, ¿sí? No hay ningún problema. Bueno, a ver, vamos a empezar, vamos a buscar, ya tenemos las cosas acá para compartirle, pero antes de eso vamos a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla. A ver, ahí viene, viene, viene. Bueno, ahí está. Bueno, esto lo están viendo, ¿no? Sí, Mejor profe. Sí, sí, profe. me parece que lo voy a cambiar, voy a hacer así. Así veo, por las dudas, voy a sacar este. Este lo saco. Ahí está. Así veo el chat, porque si no, por ahí alguien me escribe por chat y si no, no lo puedo ver. Listo, ahí está. Bien, ahí está, así veo todo. Bueno, vamos a empezar. Hasta ahora habíamos visto sistemas, digamos, el vocabulario, ¿no? Que usa la termodinámica para definir, o para saber a qué llama sistema, a qué cosa llama entorno y qué cosa limita, marca la frontera justamente entre estas dos cosas, que es el límite o frontera, valga la redundancia. Bueno, eso es lo que vemos hasta ahora. Lo que
vamos a tener que empezar a ver es que, bueno, nosotros ya sabemos lo que es un sistema, es lo que le interesa a la termodinámica de estudiar, pero los sistemas, para poderlos estudiar, uno tiene que conocerle cosas, medirle cosas, ¿sí? Entonces, en esas mediciones, uno va a poder lo que se llama caracterizar, es decir, dar como un perfil, una idea de cómo está ese sistema. A ver, vamos a empezar con una idea sencilla, con un sistema que no es sencillo, pero con una idea sencilla. Pensemos, por ejemplo, en la persona, como un sistema, ¿sí? Una persona. Y queremos conocer su estado de salud, ¿sí? Muy básico, muy general, obviamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué cosas le podríamos conocer para tener un perfil del estado de salud de esta persona? Bueno, podríamos, por ejemplo, medirle la presión arterial, ¿sí? Podríamos medirle la temperatura, ¿sí? Podríamos medirle el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria, medir el peso, ¿sí? Que sería la masa, ¿sí? Cuántas moléculas constituyen a esa persona, el oxígeno en sangre, ¿sí? Por ejemplo, da casualidad que hoy por hoy todas estas cosas están relacionadas con lo que atravesamos de la pandemia, pero bueno, da casualidad simplemente, esto está hecho mucho antes, ¿no? Y bueno, justamente el sistema persona, obviamente yo para caracterizar el estado de salud, para dar un perfil del estado de salud, necesito por ahí muchas más cosas, o puedo medirle muchas más cosas, ¿sí? Pero fíjense que todas estas cosas que yo remarqué, que son, vamos a poner las más básicas, las primarias, las primeras cosas que uno le puede medir, son números, ¿sí? Y esos números están acompañados por justamente unidades. Es decir, tenemos algo que le medimos al sistema y con la unidad correspondiente, ¿sí? Fíjense que esto es un sistema complejo, ¿sí? La persona es un sistema complejo porque está compuesto por muchos órganos, los órganos cada uno tiene distintos tipos de células, cada una trabaja distinto, ¿sí? Entonces nos vamos a dar cuenta que si yo quiero saber bien el estado de salud de la persona, y necesitaría muchas más cosas para medirle, ¿sí? A ese sistema llamado persona, le tengo que medir muchas más cosas, porque el sistema es complejo. Entonces, cuando el sistema es complejo, la cantidad de cosas que le tengo que medir, que lo vamos a llamar propiedades, ¿sí? Esas propiedades que yo le tengo que medir son muy grandes porque el sistema es complejo, entonces cuesta describirlo, ¿sí? En cambio, los sistemas simples, sencillos, que ahora vamos a ver qué son los donde vamos a apuntar nosotros, ¿sí? Necesitan mucho menos propiedades, ¿sí? Con muy poquitas propiedades, que veremos cuáles son, podemos caracterizar, podemos dar un perfil de cómo está ese sistema. Obviamente no el estado de salud, ¿sí? Ya vamos a hablar más adelante de eso. Por ahora, lo que sí sabemos es que para un sistema complejo como una persona, el estado de salud implica medirle muchas cosas, ¿sí? Y esas cosas que le medimos se llaman parámetros, ¿sí? O propiedades. A veces me sale el sinónimo parámetro, pero generalmente yo acá lo puse en el título como propiedades, ¿sí? Entonces, todas estas propiedades van a tener un número y una unidad, ¿sí? Esperen que vamos a ver uno más. Buenas. Bueno, entonces el asunto sería, vamos a pasar a la otra, a la otra filmina, ahí está. Entonces ya sabemos que los sistemas los vamos a caracterizar, los vamos a estudiar en base a estas propiedades, ¿sí? Que nosotros podemos medir, ¿sí? La idea básica siempre de escribir o de conocer estas propiedades es también saber cómo se va a comportar un sistema, qué va a hacer, ¿sí? Sabiendo de dónde está, qué cosas puede llegar a pasarle y a dónde puede llegar a terminar con esas propiedades, es decir, esos números a dónde pueden cambiar, ¿sí? Obviamente todas estas propiedades muchas veces están relacionadas, es decir, si volvemos a una persona, muchas veces puede haber una relación, por ejemplo, la temperatura, cuando uno tiene más de 37 grados, automáticamente está relacionado con el ritmo cardíaco aumenta, ¿sí? A mayor, cuando uno excede los 37 grados, el ritmo cardíaco aumenta, ¿sí? Hay una relación. ¿Cómo está dada? No lo sé, pero digo, hay relaciones entre las variables, ¿sí? Entonces, obviamente también hay una relación entre la frecuencia de respiración y el ritmo cardíaco también, ¿sí? Entonces, hay variables que están relacionadas, ¿sí?
Nosotros les digo, no vamos a estudiar sistemas tan complejos como una persona, vamos a estudiar los más sencillos de todos, ¿sí? Y nuestras propiedades que vamos a medirle van a ser mucho más sencillas y van a ser pocas, muy poquitas. Estas propiedades que nosotros medimos, generalmente se las llaman propiedades macroscópicas del sistema. ¿Por qué? Porque esas cosas que nosotros medimos, ¿sí? Las vamos a medir teniendo en cuenta todo el conjunto, ¿sí? De moléculas, ¿sí? Todas al mismo tiempo, digamos. No vemos cada molécula a ver qué le pasa, ¿sí? ¿Se acuerdan como creo que en el trabajo práctico anterior yo creo que les había comentado la idea de concepto que es lo que le llaman microscópico y macroscópico? Macroscópico es cuando uno estudia un conjunto de cosas, ver el comportamiento de un conjunto de cosas. Y microscópico cuando se dedica a ver cada cosita que forma parte de ese todo. Entre las personas, digamos, un ejemplo de eso era ver una persona que compra, qué perfil de comprador es, y la otra es ver una cantidad de gente, un barrio, ¿sí? Qué perfil de compra tiene, ¿sí? Eso sería un estudio macroscópico porque engloba un montón de gente, en cambio el otro es ver el comportamiento personal, ¿sí? De una sola persona. Eso sería equivalente al microscópico. Bueno, nuestras variables que vamos a medir nosotros, nuestras propiedades, van a ser justamente mirando todo el conjunto de moléculas o de partículas que hacen a ese sistema, ¿sí? No mirando cada una. ¿Alguna otra cosita más de esto? Ya no. Vamos a pasar a la otra. Bueno, edades, que creo que lo hago de cuarto por ahí, de cuarto año, creo que se llama, yo digo física, en su materia no se llama físico-química, pero no me acuerdo cómo se llama. Bueno, por ahí lo vieron, propiedades, ¿sí? De un sistema se pueden dividir o se pueden clasificar en dos grupos, propiedades intensivas y extensivas, ¿sí? Acá, propiedades intensiva y extensiva. Vamos a ver. Ah, está bien, listo, en química, bien, perfecto. Bueno, entonces prácticamente eso es lo que vamos a ver hoy. Así que va a ser más repaso que otra cosa, así que va a ser bien, bien livianito el día de hoy. Bueno, entonces vamos a hacer un repasito de esto, así lo que son propiedades intensivas y extensivas, ¿sí? Vamos a empezar por las extensivas, ¿sí? Las propiedades extensivas son aquellas cosas que yo voy a medir, ¿sí? Que están relacionadas y depende ese número de la masa del sistema. ¿Qué significa esto? De la cantidad de moléculas que arman ese sistema, ¿sí? Si tengo más moléculas, mayor va a ser ese número que yo voy a medir de esa propiedad. A ver, acá tenemos ejemplos que se los puse con la tirita, ¿sí? En esta tirita que tengo acá blanca, le puse, por ejemplo, la masa. La masa, obvio, la masa es justamente de lo que depende que algo se llama extensivo. Entonces, cuanto mayor es la cantidad de moléculas de masa que forma el sistema, ¿sí? Más grande va a ser el número, obviamente, ¿sí? En el caso, ocurriría lo mismo en el caso de lo que es el volumen. Cuando yo tengo mayor cantidad de moléculas, tengo mayor cantidad de agua, en vez de tener un vaso, tengo una jarra de agua, obviamente el volumen aumenta, ¿sí? Si yo tengo un vaso, voy a tener un determinado volumen, si tengo 3 vasos de agua, voy a tener 3 veces ese volumen, ¿sí? El agua no se acomoda, ¿sí? En un distinto volumen. Esto sobre todo para el estado sólido y el estado líquido. El estado gaseoso, bah, hay que tener más cuidadito por ahí, ¿sí? Pero piensen esto, todo lo que estoy diciendo de masa, volumen, está relacionado siempre pensando en líquidos y sólidos sobre todo, porque con los gases vamos a ver que hay algunos detalles a tener en cuenta. No siempre está relacionado el volumen con lo que yo guardo adentro, ¿sí? Puedo guardar en un mismo volumen mucho o más, muchos o menos cosas en el caso de los gases, ¿sí? Entonces, por ahora los gases acá, déjenlo en un costadito, ¿sí? Piensen mayoritariamente en cosas en estado líquido y en estado sólido. Entonces, bueno, en estado líquido, estado sólido, si yo pongo más masa, más molécula, voy a tener más volumen, ¿sí? Por eso aumenta. Bueno, le sigue acá que dice número de moléculas, obviamente, una obviedad. Pongo más pelotitas adentro de algo, obviamente el número de pelotitas que cuento va a ser mayor, ¿sí? Lo mismo pasa con la longitud. Es decir, supongamos que voy a comprar, no sé, voy a comprar una varilla de hierro, voy a comprar un caño, ¿sí? Un caño de agua, plástico. Voy a comprar, no sé,
tela, ¿sí? Lo que sea. Si yo mido en longitud cosas, ¿sí? Un elástico voy a comprar. Entonces, en la longitud, cada vez que yo tengo más longitud, estoy midiendo más masa, más moléculas. Entonces, por lo tanto, el número de la longitud se hace más grande, ¿sí? Estas son todas propiedades extensivas. El peso, obviamente, mayor masa, la Tierra me atrae con mayor fuerza, es decir, con mayor peso, ¿sí? Y tenemos el de carga eléctrica, que básicamente piensen que si yo agarro por ejemplo, le habrá pasado, ¿no? Que si yo agarro un pullover o algo, sobre todo los que son de tipo de fibra sintética, nylon, rayón o cualquier cosa similar, con el roce genera carga estática, que le hace levantar la vellosidad o el pelo, ¿sí? Bueno, cuanto más superficie uno tiene, ¿sí? de esa tela, más cargas eléctricas va a haber. Es decir, cuanto más masa también, porque la superficie de la tela hace que tenga más masa. Entonces, cuanto más moléculas tengo de esa tela, también más cargas eléctricas puedo tener. Aumenta una cosa, aumenta la otra, ¿sí? Entonces, todos estos parámetros, ¿sí? Todas estas propiedades que yo indiqué acá, están todas relacionadas con la masa. Es decir, si aumenta la masa, estos números que yo mido van a aumentar. Bueno, tienen el ejemplito abajo hecho con la masa, ¿sí? Y tienen hecho el mismo ejemplito con el volumen. Que la idea de esto implica que la propiedad del todo, dice, es igual a la suma de las propiedades de cada parte, ¿sí? Lo que quiere decir es eso, es decir, yo voy sumando cada pedacito y me va a terminar dando el volumen total. Eso es lo que me está diciendo. Sumo pedacitos de masa, porque todo en realidad son los volúmenes que ocupa, pero voy sumando estos pedacitos y me dan el volumen total. Lo mismo pasaría con la masa. Voy sumando pedacitos de masa y me da la masa total. Y así sucesivamente con todos estos. Con la longitud también podría ser la misma idea. Voy agarrando pequeñas longitudes de 1 centímetro hasta que llego a tener la longitud total de lo que yo tenía como objeto, ¿sí? Para todo pasa exactamente lo mismo. Voy sumando cada parte y me hace el todo, ¿sí? Hace el número completo, ¿sí? Obviamente ese número cambia con la masa, ¿sí? Con la cantidad de moléculas que yo tengo en el sistema. Entonces eso lo llamamos propiedades extensivas. Obviamente tenemos las propiedades intensivas, que son lo contrario, ¿sí? Intensivas son las donde depende de la masa del sistema. Es decir, moléculas, o agarre 1 millón de moléculas de ese sistema, eso que le mido no cambia, ¿sí? Acá tenemos algunos ejemplos que le puse, los más típicos, que es temperatura. En el caso de la temperatura, piensen, ya les digo, un vaso de agua, ¿sí? Que lo saco de la pava, acaba de hervir, vamos a suponer que tiene 100 grados, y eso lo paso, obviamente, en un tiempo corto. Si yo separo esa cantidad de agua, o mejor dicho, la cantidad de agua que yo tenía en la pava, la sirvo en 2 vasos o en 2 tazas, ¿sí? Esa cantidad, cada una en cada taza, la temperatura, en el instante de servirlo va a ser la misma. Después, si yo lo dejo 4 horas, sí, va a cambiar la temperatura, obviamente. Pero lo que quiero decir es que en el primer instante, cuando dividí la masa, ¿sí? Porque dividí una cantidad de agua en una taza y otra en otra, la temperatura en el primer instante de hacer esa separación va a ser la misma, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiere decir el dibujito de acá abajo, lo que quiere ejemplificar también, ¿sí? ¿Está bien? Yo tengo un cierto líquido en un recipiente, lo divido en pedacitos en recipientes más chicos, y en el instante de dividirlo, la temperatura va a seguir siendo la misma. Después, con el tiempo, obviamente se irá enfriando, ¿sí? Pero en el momento de dividirlo va a tener la misma temperatura. Pensar que yo tengo, no sé, ya les digo, una fuente, ¿sí? Que la puse en el horno, saco la fuente y la temperatura es pareja en toda la fuente. No importa si estoy en una punta de la fuente, en la otra punta de la fuente, ¿sí? Entonces, no importa qué lugar yo agarre de moléculas y mida, la temperatura va a ser pareja. Si estaba en equilibrio, va a ser homogéneo, ¿sí? Entonces, la temperatura es una de las cosas que se considera justamente intensiva, es decir, que no depende de la masa, si estaba en equilibrio, que después veremos lo que es equilibrio, ¿sí? Pero por ahora vamos a quedarnos con esto. La presión pasa lo mismo, ¿sí? Después vamos a ver más adelante qué es presión, definición, vamos a repasarlo, pero presión también es algo que no va a depender de la cantidad de masa, ¿sí? En principio, ya le digo, pensando sobre todo en líquidos y en
sólidos, ¿sí? En gases, bueno, después veremos que pueden haber algunas variantes, ¿sí? Pero en líneas generales siempre se considera que la presión es una propiedad intensiva, ¿sí? No depende básicamente de la cantidad de masa. Pasa lo mismo con la densidad, que ahora después más abajo vamos a hablar un poquito de esto, que es la densidad. Punto de ebullición, obviamente, punto de ebullición es el más típico de todo. Vamos a pensar en el agua. El agua hierve a 100 grados. Ahora, si yo pongo un fuentón, pongo un balde o pongo una taza a hervir, no importa la cantidad, si estoy en el mismo lugar, es decir, estoy en Berazategui a 5 o 10 metros con respecto al nivel del mar, en el mismo día va a hervir a la misma temperatura, ¿sí? No va a haber cambios de temperatura. Y aunque sea de distintos días, es muy poco lo que puede llegar a cambiar, ¿sí? La temperatura en la que pasa de estado líquido a estado gaseoso. Así que punto de ebullición no depende así en todos los casos. A ver, pará, que estoy leyendo. Entonces, extensiva depende de la cantidad de las y las intensivas no. Claro, cuando digo la cantidad es de la masa. Y me pones así en todos los casos. Sí, así en todos los casos. Esa es la idea. Una depende de cuántas más cantidad o menos tengo de ese material. Y estos, por ejemplo, los intensivos, no depende. Si tengo mucho o poco material, eso que estoy midiendo va a ser la misma cantidad. No importa si lo mido en 10 moléculas de un lugar o lo mido en 10 moléculas de otro lugar del mismo sistema, ¿sí? Vamos a darnos cuenta que después eso está relacionado con algo llamado que estén en equilibrio. Pero vamos a llegar más adelante con eso. Vamos por parte. Bueno, punto de ebullición, ya les digo, no importa si agarran una taza para hervir, una olla, un fuentón, si hierve agua, no importa la cantidad de masa, esa es fácil darse cuenta que el punto de ebullición es una propiedad intensiva. Y bueno, acá queda dando vuelta la viscosidad, que lo vamos a ver más adelante con más detalle, ¿sí? Simplemente aclaro ahora la idea o la diferencia básica entre densidad y viscosidad. Cuando uno habla de densidad y viscosidad, es muy común, pero muy común que uno lo toma como sinónimo. Es lo mismo. Y en realidad son muy distintas. ¿Por qué? Y a ver, como para que le quede la primera idea, por qué son distintas. Yo cuando mido la densidad, ¿sí? Es saber cuánta masa, piensa en moléculas, tengo en un determinado volumen. Es decir, cuántas pelotitas, átomos, partículas entran en un determinado volumen, ¿sí? Eso justamente es la densidad. Y eso, para medirlo, básicamente el sistema tiene que estar quieto, en reposo, es decir, no se tiene que mover, ¿sí? En cambio, la viscosidad, justamente, cuando uno mide viscosidad, el objeto, ¿sí? Se tiene que mover. Básicamente, tiene que ser fluido, tiene que ser... Normalmente lo que se le mide viscosidad es a los gases o a los líquidos, ¿sí? Tanto sea gases o líquidos, se le miden viscosidad. Y lo que mide la viscosidad es justamente la velocidad con que se mueve. Piensen lo siguiente, y es simple. Agarran, miel o agarran algo así con textura un poco gelatinosa, ¿sí? Y uno lo agarra con una cuchara, ¿sí? Y lo invierte y ve cuánto tarda en caer, ¿sí? En salir, en fluir de la cuchara, ¿sí? Bueno, eso justamente es la viscosidad. El tiempo que tarda en moverse, ¿sí? Ya les digo, generalmente son gases o líquidos con respecto a una superficie. Si se mueven fácilmente o si se mueven de manera lenta. Entonces, los que tienen alta viscosidad significa que le cuesta mucho moverse. Típico, si quieren ejemplo, es de la tipo miel, ¿sí? O una brea o una crema, ¿sí? Que justamente uno lo agarra con una cuchara. El caso de la miel es bastante típico, agarrar una cuchara, ponerlo para volcarlo en algún lugar y uno le tiene que dar el tiempo para que se mueva esa miel hasta que cae, ¿sí? Si yo hago lo mismo con la cuchara, pero agarro agua, ¿sí? La velocidad con que se desplaza el agua sobre la cuchara es muchísimo más rápida. Bueno, eso es lo que mide la viscosidad. ¿Con qué velocidad se desplaza un líquido o un gas? También, pero es más fácil pensarlo ahora como un líquido, o algo pastoso, ¿sí? Justamente viscoso, cómo se desplaza respecto a una superficie, ¿sí? Por eso, viscosidad está relacionado con a qué velocidad se mueve, ¿sí? En el tiempo que tarda en moverse. En cambio, la densidad no. La densidad, los objetos, cuando mido densidad, lo mido quieto, ¿sí? No tiene que moverse, nada.
ninguna parte del sistema se tiene que mover. En cambio, la viscosidad sí, tiene que haber movimiento. Básicamente, después volveremos con esto como más claro, ¿sí? Pero para que ya empiecen a distinguir lo que viscosidad y densidad no son sinónimos, ¿sí? Que uno lo use en la vida cotidiana, bueno, está bien, pero en termodinámica no son lo mismo, ¿sí? Bueno, dicho esto, no nos queda mucho más. Esto ya va a terminar acá nomás. Hay dos, vimos justamente propiedades intensivas y extensivas. Hay unas relaciones entre justamente cuando yo mido determinadas propiedades, ¿sí? Que tengan determinadas características, o intensivas o extensivas, que me permiten identificar y saber cómo van a ser esas nuevas variables. Acá vamos con esto. Son las dos, acá yo le puse claves extras, es decir, una manera de armar nuevos parámetros y saber de qué estilo son, es decir, de qué clasificación corresponde. Uno, por ejemplo, el primero que dice acá, dice, el cociente de dos propiedades extensivas, es decir, dividir dos números que dependen de la masa, genera una propiedad intensiva. ¿Está bien? Es decir, dos propiedades, como acá puse como ejemplo la densidad. La densidad es la masa, que la masa depende de la cantidad de masa, obviamente, y el volumen también depende de la cantidad de masa. Cuanto más masa tengo, más volumen ocupa. Entonces, dos propiedades, masa y volumen, que son extensivas, depende de la cantidad de moléculas, de masa justamente, generan una propiedad intensiva, que es la densidad, ¿sí? La densidad justamente es una propiedad intensiva, ¿por qué? Porque lo único que le interesa saber es cuántas moléculas hay en un determinado volumen, pero no me interesa si el volumen es grande, chico, simplemente da la relación entre cuánta separación hay entre las partículas que hacen a ese material. Entonces, que yo agarre 10 moléculas o agarre 1.000.000 de moléculas, la separación de ese material va a ser la misma, ¿sí? Entonces, por eso no depende de la masa que yo tenga. No importa, yo mido un pedacito de cualquier lugar, yo miro 5 o 10 moléculas y puedo ver qué distancia hay entre ellos. Eso es básicamente la densidad, cuán cercano está uno con una partícula, una molécula, con la otra, ¿sí? En el material que estamos considerando. Piensen en lo que ustedes quieran, manteca, una olla, lo que sea, ¿sí? Entonces, dos propiedades extensivas, masa y volumen, me generan una propiedad intensiva. Eso es una regla general, ¿sí? En este caso ejemplificado con la densidad, que es una de las que por ahí vamos a llegar a usar. Y por otro, la otra, digamos, clave que podemos también inferir y saber de qué clasificación va a ser la propiedad es, se define, digamos, las propiedades específicas, ¿sí? Cuando yo justamente agarro una propiedad extensiva, ¿sí? Y la divido por la masa. Automáticamente, cuando agarro una propiedad extensiva, es decir, que depende de la cantidad de masa, y la divido, ¿sí? Por la masa, justamente, por ese número, automáticamente esto, la propiedad extensiva dividida la masa de ese sistema, pasa a ser una propiedad intensiva automáticamente, ¿sí? Acá no lo puse, lo tendría que haber aclarado acá también, pero es, digamos, que yo haga una propiedad extensiva y la divida por la masa, automáticamente se convierte en una propiedad intensiva, ¿sí? Justamente porque no depende de la masa, la información tiene tal número por cada unidad de masa, entonces no depende de la cantidad de masa, ¿sí? Por cada porción de masa que yo mide voy a tener esa propiedad con ese número. Entonces, acá también, ahora después lo voy a tener que aclarar esto, modificarlo, agregar que justamente propiedades extensivas dividida la masa, automáticamente se me convierte en una propiedad también intensiva, ¿sí? Después esto ya lo vamos a seguir ahora trabajando, ¿sí? Más adelante. Bueno, conclusión, ¿a dónde vamos a apuntar nosotros con todo esto? Nosotros vamos a apuntar a sistemas muy simples, lo más simple que podamos llegar a ver, que van a ser líquidos o gases, ¿sí? Y los líquidos y los gases generalmente se los denominan fluidos, ¿sí? Van a ser lo más simple. Un sistema más simple que eso no hay, ¿sí? Y obviamente, como ya dije antes, sistemas sencillos, con pocas moléculas, pocas partículas, determinan que necesite pocas propiedades termodinámicas o pocas variables para caracterizar ese sistema, ¿sí? Para ver qué perfil tiene, ¿sí? Obviamente, acá no vamos a medir el estado de salud de, no sé, de un
recipiente que contenga agua o de un recipiente que contenga un gas, ¿sí? Agarro un globo, lo lleno con aire y no vamos a medir el estado de salud de eso. Pero sí lo que podemos medirle es el estado energético. Entonces, todos estos parámetros o estas propiedades termodinámicas me van a permitir determinar qué perfil energético tiene, ¿sí? Entonces, para eso le tenemos que medir estas cosas. Y van a ser muy simples lo que vamos a medir nosotros, por lo menos en el caso de gases, que es lo primero que vamos a empezar a trabajar, que es lo más sencillo, que va a ser medirles las propiedades de temperatura, ¿sí? La propiedad de presión, la propiedad de volumen y la propiedad de masa. Esas son las 4 cosas que vamos a medirle a los sistemas gaseosos, ¿sí? Muchas veces, como vimos recién, el volumen y la masa, muchas veces lo podemos relacionar con la densidad, ¿sí? Entonces, más allá que lo vamos a ver o separado, ¿sí? Cada uno, o lo vamos a ver combinado como la densidad, ¿sí? Entonces, solamente nosotros vamos a empezar, a partir de la otra semana, vamos a empezar a desarrollar, a ver cómo se mide, cuáles son los números, más que los números, las unidades, ¿sí? O los sistemas, cómo se miden, ¿sí? Tanto la temperatura como la presión, que son los que tienen más cosas para desarrollar. Después volumen y masa, por ahí le hacemos un repasito de las unidades y nada más. Pero básicamente lo que vamos a empezar a ver primero es tener en claro qué unidades tienen estas propiedades termodinámicas, ¿sí? Y conocerlas bien y saber pasar de una unidad a la otra. Pero eso será tema a futuro, ¿sí? Por hoy simplemente era saber que vamos a estudiar a los sistemas. Nuestros sistemas van a ser sencillos, por lo tanto vamos a tener que medirle pocas cosas simples en comparación con sistemas complejos. Van a ser pocas cosas las que le tenemos que medir para poderlos caracterizar, es decir, saber qué estado energético tiene, ¿sí? Y obviamente es número y unidad, las dos cosas necesito. Yo sé que con matemáticas muchas veces están acostumbrados a poner el numerito y se olvidan de lo que va atrás, pero acá vamos a tener que trabajar con la unidad, ¿sí? Entonces es para ir encaminándolos hacia ese camino. Vamos a tener que trabajar con unidades, con el número y la unidad correspondiente, ¿sí? Y saber qué unidad, qué es lo que está midiendo, qué propiedad mide, ¿sí? Bueno, en el día de la fecha, la parte teórica, digamos, termino acá. Lo que me faltaría mostrarles sería el pequeño, esperen que se lo muestro con el de ustedes, el pequeño trabajo que es simple y sencillo. Todavía no le puse fecha de entrega, se lo pondré recién a fin de jueves o viernes, recién ahí voy a ponerle la fecha de entrega. Porque ustedes tenían para este miércoles recién terminar, este viernes digo, el 23, terminar con el trabajo práctico 1, así que lo pondré mínimamente, como es cortito, por ahí lo doy al otro viernes, por ahí, no este 23, sino al otro viernes, ¿sí? O lunes de la otra semana, no de este que va a empezar ahora, sino de la otra. Ya se los voy a poner. Lo que van a tener que hacer como trabajo práctico 2 es muy sencillo, es esto que está acá. A ver, ¿me lo está tapando esto? Sí, me lo estaba tapando. Quería hacer un zoom. Ahí está. Entonces lo que van a tener que hacer acá es, bueno, para descargarlo, acuérdense, imprimir. Y ahí sí recién lo pueden descargar, ¿sí? Y lo pueden completar acá. Lo único que van a tener que hacer es, buscando en internet, muchas ya se la di yo de ayuda y lo puse en las mismas filminas que les fui explicando las propiedades intensiva y extensiva. Muchas las nombré. Las que no nombré, agarran, se meten con cualquier navegador, con cualquier cosa, y la buscan, ¿sí? Básicamente a ver si es una propiedad intensiva o extensiva, ¿sí? Así que esto es para revolver y buscar donde ustedes quieran, a ver cuál de las dos características es esa propiedad, ¿sí? Si la propiedad es extensiva o intensiva. Marcan con una X, como ustedes quieran. ¿No? Básicamente yo pensaba ponerle alguna X o alguna letra, ¿sí? Indicando en cuál de las dos propiedades tiene, ¿sí? Perdón, qué clasificación tiene, ¿sí? Eso es lo único que tienen que hacer. Marcar cuál les corresponde a cada una de estas propiedades y no hay más de del trabajo que sería el trabajo práctico 2, ¿sí? Ya les digo, lo más probable es que esto sea para el viernes
próximo o al lunes siguiente, ¿sí? A ver, esperen que lo miro acá. Esto podría llegar a ser 23, no, podría ser para el 30, entre el 30 o el 3, ¿sí? Para uno de esos va a ser que le voy a poner la fecha para entregar este. Así que bueno, eso es todo en el día de la fecha. No. Esperen que voy a dejar de compartir, así me. Ahí está. No tengo, ya les digo, no tengo más, más cosas para el día de hoy, porque después ya les digo, vamos a empezar a analizar, vamos a empezar por la presión, vamos a ver las unidades, algunas vieron por ahí ya, las vamos a repasar, las vamos a ver, cómo se pasa de una unidad a otra, cómo se mide un poco la presión, vamos a hacer un repaso de eso, si tuvieron algo. Y después vamos a seguir con temperatura y al último hacemos un repaso rápido de masa y volumen, ¿sí? Pero primero tenemos que repasar esas propiedades, esos números y esas unidades. Pero lo vamos a hacer en varios trabajos prácticos. Por el día de hoy, si de este tema ya les comenté lo que tienen que hacer en el trabajo práctico 2. Y si necesitan hacer pregunta ahora del trabajo práctico 1, que le haya quedado, o alguno del 0, pero la mayoría ya que eso lo tenía resuelto. Pero si le quedó, obviamente, a lo del 1 que todavía pueden entregar, bueno, preguntan. Y si no, hoy fue cortito y ya nos estaremos viendo la próxima semana. Esperemos que no se enferme ninguno. Así que, bien, bárbaro. Bueno, como quieran. Si quiere preguntar a alguien, que pregunte de trabajo práctico 1. Y si no, nos estamos viendo. Ya les digo, empiecen si quieren a encarar, a buscar las variables, las propiedades termodinámicas estas. Pero ya les digo, va a quedar recién, lo voy a cargar como para el otro viernes, lo más probable, o el lunes siguiente. Bueno, nos estamos viendo. Cuídense, que el asunto no está sencillo. Así que bueno, nos vemos. Ya le pasé lista, así que no se preocupen. Ya le pasé lista de manera automática, así que nos vemos. Hasta luego.